Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, licenciada. Gracias, doctora. Este es el parte médico de este lunes 17 de enero. La Secretaría de Salud de Yucatán recomienda a la población yucateca evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra la variante Ómicron, por lo que para protegernos entre todos se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa, o de uso grado médico como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra el Ómicron. Este lunes arrancó la aplicación de segundas dosis de vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer para adolescentes de 15 a 17 años de 30 municipios, más proceso de vacunación que se llevará a cabo hasta el 21 de enero. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 100 pacientes en hospitales públicos. 72.138 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 86% del total de contagios registrados, que es de 83.924. Hoy se detectaron 679 nuevos contagios de coronavirus, 618 en Mérida, 21 en Motul, 15 en Progreso, 4 en Valladolid, 2 en Canacín, Muxupip, San Felipe, Ticul y Umam, y 2 foráneos, 1 en Baca, Chemash, Sisantum, Junucma, Río Lagartos, Tajmec, Tixcocop, Tixpehual y Tuncas. De los 83.924 casos positivos, 671 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 50.216 personas contagiadas de coronavirus que viven 13.092 en la zona norte, 12.289 en la zona oriente, 4.931 en la zona centro, 7.790 en la zona sur, 12.114 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 4 fallecimientos, 2 mujeres y 2 hombres que residían, uno en Mérida, uno en Tixcocop, uno en Oxcuzcap y uno en Canacín. Entre sus principales enfermedades se encontraban diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular. En total son 6.519 las personas fallecidas a causa de coronavirus. De los casos activos, 5.167 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 100 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Hasta aquí el reporte, doctora. Gracias, licenciada. Estaremos actualizando la información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias y buenas tardes.